Muy buenos días, mis queridos estudiantes de Deporte Social Comunitario. Le habla su docente Aldoney Rodríguez Arrieta, magíster en Educación Física con la línea de investigación Deporte Social Comunitario. El día de hoy venimos a hablar un tema del deporte moderno de acuerdo al deporte social comunitario. ¿Qué sucede entonces con este tipo de incógnita que a nosotros nos da? ¿Qué podemos nosotros entender hoy sobre la temática de clase? Los escucho, mis queridos estudiantes. ¿Qué ustedes interpretan del tema de hoy con este título? Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener claro? O sea, hay que establecer, de acuerdo, la problemática que sostiene eh, este tipo de temas. Basados en esto, entonces, vamos a hacer una revisión rápida del impacto que el deporte ha tenido sobre la vida, ¿de acuerdo? O sea, siempre hemos hablado de deporte, pero nunca estamos inmiscuidos en cómo interviene el deporte en nuestras vidas. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que el deporte sufre una serie de alteraciones que son benéficas, obviamente, para un, unos antecedentes, ¿de acuerdo?, de las relaciones de, de manejo de las masas, que es lo que a nosotros nos tiene hoy en esta actividad. Hay que tener claro, muchachos, que el deporte moderno, ¿de acuerdo?, ha pasado por varias etapas. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que cada una corresponde, de acuerdo a las evidencias de un sistema axiológico, se puede decir, con un determinado uso de la fuerza sobre la vida de las personas. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que el primer punto, obviamente, de cambio que sufre el deporte es el deporte moderno. Entonces, lo primero que tengo que tener yo claro es el tránsito, ¿de acuerdo?, de un poder disciplinario sobre un individuo. Entonces, ¿quién nos dice que hay que tener el tránsito entre un poder disciplinario sobre un individuo? ¿De acuerdo? Foucault en 1994. ¿De acuerdo? Lo otro que tenemos que tener muy claro, que dentro de este trabajo que hizo Foucault, se privilegia con mayor ímpetu la ganancia, ¿de acuerdo? Que lo hemos hablado, o sea, el tránsito disciplinario que nosotros vamos a tener, que es la ganancia, la productividad y el éxito. O sea, si tú en el deporte moderno tienes y combinas desde el pensamiento que nos plasma Foucault, la ganancia que vas a tener, obviamente, ¿qué puedo esperar yo de ese deporte? ¿Cuál es de pronto el trabajo de la ganancia? Si yo hablo de ganancia, la productividad y el éxito, me estoy yendo a qué punto, ¿de acuerdo?, de manejo del deporte. Y lo hemos tocado en clase. Viene haciendo entonces un, una era postindustrial. ¿O no estamos de acuerdo? Los escucho. Jóvenes, los escucho. Sí, profe, estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo? Jóvenes, ¿tienen retorno allá de lo que les estoy hablando? Sí, profesor. Ok. Entonces, si estoy hablando de un trabajo postindustrial, ¿qué tengo que entender yo entonces que el deporte pasa a ser un qué? Un negocio, pro. O la industria. Uma de las Sí, redes pasa a sociales. ser, ¿de acuerdo? Un trabajo del capital, ¿de acuerdo? En lo que yo pueda mirar sobre ese feudalismo evolucionado que ha tenido él mismo. O sea, si yo puedo tener ganancia dentro de lo que nos está plasmando Foucault, tengo ganancia, tengo productividad y obviamente quiero el éxito. Si no tengo esos dos componentes o tres componentes que habla Foucault desde su teoría o lo que nos está plasmando, el deporte, ¿de acuerdo?, no puede ser rentable para las personas que lo adquieren o que están inmiscuidos en él, mirando el deporte moderno, rompiendo la etimología, ¿de acuerdo?, del deporte que se da por placer o por diversión. ¿Vamos así o no estamos identificados con lo que estamos hablando? No escucho. Bueno, entonces,
¿Qué seguimos diciendo, obviamente, según Mendel? Mendel nos está hablando, ¿de acuerdo?, de que el deporte moderno tiene su origen durante los siglos, ¿de acuerdo?, 18 y siglo XIX. Entonces, queda claro que ese punto de quiebre se da solamente bajo un enfoque que viene siendo un deporte que se trabaja hacia la ganancia, la productividad y el éxito. Es lo primero que tengo que tener claro, cómo está el sistema de poder transforma el deporte a nivel mundial. ¿Alguna pregunta sobre este primer momento del deporte en su transformación? ¿Ninguna? Seguimos entonces con la actividad. Lo otro que tengo que tener, que el deporte lo podemos mirar como un aparato de propaganda política, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede con esto? O sea, según lo que estamos hablando ahorita, el deporte tiene una polarización política ocasionada por el auge del sistema autoritario. ¿Cómo así? Lo que tenemos que tener claro, mis queridos estudiantes, ¿de acuerdo? Esto lo está hablando González, ¿verdad? Que todo este sistema, todos estos escenarios del deporte fue utilizado con diferentes maneras. Por ejemplo, se está hablando de Italia de los años 1920, ¿de acuerdo? El deporte sirvió exclusivamente como medio de formación física de su población. Mirando esto como se está trabajando, ¿a qué nos recuerda hoy en día? Dentro de las políticas que viene siendo de un Estado, ¿a qué nos recuerda? O en la historia, ¿a qué los lleva? ¿A qué etapa? Que se utilizaba el deporte como medio de formación física de la población. Profe, lo relaciono con las escuelas gimnásticas que Muy utilizaban bien. el deporte para la transformación de la belleza, utilizaban el deporte para fortalecer el cuerpo y utilizaban el deporte para convertir mejor soldados. Me parece excelente la intervención. ¿Alguien más? Ninguno más. Listo, pues. Bueno, ¿qué podemos mirar entonces el deporte como propaganda política? Miren que los Juegos Olímpicos, ¿quién fue el inventor de los Juegos Olímpicos? ¿El varón qué? ¿Pierre qué? El de Coubertin, ¿verdad? Fue el creador de los Juegos Olímpicos. Creo que Cuando se fue crean los Juegos Olímpicos, se crea con una especie solamente de mostrar el atleta hacia lograr el objetivo de ser un descendiente, se puede decir, de los dioses, cuando nacen los Olímpicos, ¿verdad? Si tú eras campeón, estabas en el Monte Olimpo, ¿de acuerdo? Hoy podían categorizar si eras descendiente de esos dioses. ¿Qué sucede entonces hoy en día con los Juegos Olímpicos? A hoy en día el deporte como propaganda política se evidencia el poderío o se evidenció el poderío militar de los países. O sea, un país, por ejemplo, como la antigua Rusia, como Cuba, podía mostrar obviamente que tenía un adelanto comparación con otros países con los resultados que podían tener de esas justas. ¿Qué está sucediendo entonces? O sea, lo que se está hablando, un ascenso del totalitarismo. ¿Cómo se da ese ascenso del totalitarismo? El deporte fue usado entonces como un medio propagandístico, ¿de acuerdo? En dos sentidos, ¿de acuerdo? Primero era promulgar la ideología dentro de la población. O sea, si yo utilizaba el deporte, todavía se utiliza en muchos países, podemos mirarnos en el espejo con nuestro país, que el deporte, o sea, se utilizaba como propaganda política. Miren que cuando un atleta adquiere un resultado relevante a nivel mundial, lo primero que sale son los dirigentes políticos a tomarse la foto con ese atleta. ¿Queda claro? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Y lo segundo, el término, de acuerdo, fue usado para divulgar la fortaleza y el progreso de la nación en el contexto mundial. Entonces, si tú tienes progreso, estás mostrando, de acuerdo, cómo pueden llegar tus atletas
a la élite mundial. ¿Voy claro hasta ahora? Listo, muy bien. No sé si alguien Sí, quiere profesor. aportar algo Sí, sobre señor. el tema. ¿Alguien quiere aprobar algo, comentar algo? Bueno, supuestamente después de esta década, cuando el deporte comienza una transformación hacia propaganda política, se hace una declaración universal de los derechos humanos. ¿Qué sucede? Se buscó transformar el sistema de valores y los conceptos de fuerza y convivencia. Entonces, todo estos que viene siendo la transformación de la fuerza y la convivencia de qué, de las comunidades de los países, ¿de acuerdo? Se buscó entonces qué, valoración de la libertad y la justicia y la paz del mundo, con esta cuestión de la creación de los derechos humanos. ¿Qué sucede? Mire que esta foto es bastante, ¿cómo les digo? Es bastante en tiempos de bastante antigua. Y si miren que el equipo, ¿de acuerdo? Que está como haciendo su himno, miren cómo tienen los brazos extendidos. Es un símbolo de qué? De patriotismo y identidad. Mientras que el otro equipo, que en este caso es Suiza, es un país solamente que marca un poco la política de un Estado que es de, de libertad, o sea, de que las personas obviamente eh, sienten el país, ¿de acuerdo? Pero invitan a la gente a que son países de calma, mientras el otro está mostrando una disciplina muy militar. ¿Queda o no queda claro el ejemplo que les traigo desde la fotografía? ¿Sí están observando esto, la propaganda política? Claro, profe, queda claro. Entonces, así como muchachos, como nosotros queremos, por ejemplo, Colombia con este proceso que se vio de paz con la FARC, se utilizó el fútbol, en este caso la selección Colombia, como fuente de poderle transmitir al país que había un proceso de paz y que Colombia salía adelante. ¿Voy claro hasta ahora? Sí, profesor. Muy Sí, bien. señor. Entonces, dentro de este tercero, obviamente, de este segundo momento que fue el deporte, creo que queda claro. Vamos al segundo momento que es el deporte para todos. Esto que está sucediendo, se hace más que todo una transformación del deporte que pudiera vincular a la mayoría de la población. Porque anteriormente el deporte se hacía para la élite, entonces se da la Declaración de los Derechos Humanos que acabamos de decir, y obviamente con esta Declaración de los Derechos Humanos se promulga la paz y se busca que el deporte sirva como medio para fomentar esta nueva corriente que son la paz a nivel mundial, porque nos estábamos matando con las guerras mundiales. Por esta vía, entonces, ¿qué pasa? Algunos buscaban el desarrollo de un espíritu combativo, ¿de acuerdo? Y se puede decir, ¿de acuerdo? Que se buscaba una transformación social con el deporte, o sea, a través de la transferencia de valores. Entonces, todo esto, ¿qué pasaba? Se formaba entonces una transformación, bueno, obviamente, como le he dicho, transformación de valores, el concepto de fuerza y convivencia por discurso, libertad, justicia y paz en el mundo. Esto recordado, obviamente, a los discursos que manejaba Fidel Castro con la inauguración de pronto de un antiguo cuartel que se manejó en La Habana, Cuba, refiriéndose a las nuevas expectativas de la revolución para los niños. Entonces, ¿qué dice Fidel Castro? Una de las expresiones que hace Fidel Castro es, ustedes tienen la oportunidad de hacer deporte, ¿de acuerdo? Ustedes saben cómo nosotros aprendimos a hacer la guerra, entonces sigue exclamando, no vayan a creer que nosotros aprendimos a hacer guerra en la Sierra Maestra, nosotros aprendimos a hacer la guerra cuando éramos muchachos igual que ustedes. Si ven que ese discurso está llevando ¿qué? A la gente a una identidad se puede decir, política militar que manejó el comunismo de La Habana, Cuba.
¿de acuerdo? Así que si te estás diciendo, si tú estás aprendiendo, si tú estás trabajando, nosotros aprendimos a hacer guerra también con desde que éramos niños, como tú estás haciendo deporte. Y has reclutado, obviamente, según lo que dice Aguilera, en 1991, toda esa serie de requisitos que puede llevar a un país a que sigan muy obedientemente sus políticas militares. ¿Voy claro hasta ahora? El compañero, el compañero nos Sí, acaba de profesor. hablar un poco sobre la escuela gimnástica. Entonces también se evidencia que el deporte también pasa a ser salud, estereotipo de belleza corporal. ¿Qué sucede entonces? Se consolida como una parte, un deporte espectáculo cuya función era cautivar la mayoría de la cantidad de público. Entonces, entre más llegue el deporte al público, se está manejando este tercer escalón que maneja el deporte dentro de su evolución. Entonces, ¿qué sucedió? O sea, ¿cómo puedes tú hacer de que las personas puedan masificar ese deporte que tú tienes? Entonces se comienza a trabajar con la propaganda, ¿de acuerdo? Inclusive vemos en los medios televisivos, va a jugar la selección Colombia, automáticamente nos coloca una propaganda diciendo la hora y fecha del partido y nos lo coloca con una emoción grande haciendo gol que nos crea ese espíritu de combatividad y que nosotros somos un país unido que salimos adelante pujante. Entonces se crea la propaganda y ¿qué pasa? Entonces se articula obviamente con una empresa, ¿de acuerdo? Esa publicidad y la política. Si ustedes observan Nos lleva a ¿cómo? la posindustria. Cuando se da eso, miren que, Enseguida nos muestran la posindustria. ajá, entonces cuando un jugador están haciendo la propaganda del deporte para masificarlo, lo primero que muestran es cuando el jugador se besa el escudo, ¿de acuerdo? Muestra la camiseta, o sea, muestra cosas de orgullo, el patriotismo de ese país al cual él está representando. Entonces, todo eso hace de que las personas, cuando se está reclutando a través del deporte, cuando las personas están vinculadas a un deporte, adquieran una identidad con ese país, con ese ciudadano, ¿de acuerdo? Y comiencen a sentirse más orgullosos de ser nacidos en ese país, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener claro cuando se da este tipo de deporte para todos. No sé si tienen alguna sugerencia o tienen de pronto eh, un aporte para hacer. Entonces, ¿qué se da entonces con esto? Entonces se da un enlace entre la propaganda y la comercialización masiva del deporte. O sea, nosotros estamos hablando de cómo transformar entonces la ciudadanía desde una política. ¿Sí vieron o no habían visto esta forma de cómo nos cambian la, el pensamiento con el deporte? ¿No lo habían notado? ¿O el deporte para todos? No, no lo habían mirado. ¿Cómo? Sí, profe, sí lo habíamos notado. Ok, Claro que sí. muy bien. Sí lo habíamos Entonces, notado. es correcto, sí, esto es una forma de poderlo entender. ¿Qué pasa entonces con la línea, obviamente, del deporte para todos? Esta es la tercera línea. Entonces, ¿qué busca? La mayoría, la cantidad de personas practiquen el deporte buscando el desarrollo y la promoción de salud. Entonces, se vende el deporte como un medio para fomentar la salud. Entonces, eso es de las cuestiones que entonces nosotros tenemos que tener claro, que el deporte es salud y se enseña con valores. Es nuevo de lo que estamos escuchando. Jóvenes, ¿es nuevo lo que estamos escuchando? Jóvenes, ¿es nuevo lo que estamos escuchando? No. Tan nuevo Esto no, se pero sí, da, sí es un poco nuevo. Porque sí, es nuevo lo sí, que estamos profe, sí es nuevo escuchando, porque se dio en los siglos estos. es correcto, pero ya estamos hablando de la época de 1950, 1960, ¿de acuerdo? Cuando se establecen los derechos humanos. Entonces, de ahí se utiliza esta herramienta para transmitir todo eso. Miren que aquí se trae un ejemplo de que el deporte es para todos. Y entonces, ¿qué pasa cuando el deporte es para todos? Ustedes ven que entran las diferentes razas, los afrodescendientes, las personas asiáticas, los latinos, entran los de rasgos europeos,
y se forman las fotos y se ve la integración que nosotros tenemos que mirar. Esto es cuando nosotros tenemos que vender el deporte como como un eje, de acuerdo, de convivencia y de desarrollo. ¿Voy claro hasta ahora? Sí, profesor. Ok. Sí, profe. Bueno, muy bien. ¿Ninguno tiene pregunta? Entonces, la crítica del deporte. ¿Qué pasa con el deporte o sea, las teorías críticas, ¿de acuerdo? En su planteamiento argumenta que el deporte promueve de manera soterrada, ¿de acuerdo? Unos valores capitalistas que atentan contra la humanidad y contra la vida. Entonces surge entonces una corriente crítica del deporte, que viene siendo un deporte que es del capitalismo. Entonces promueve valores capitalistas, dicen los autores, en este caso estamos hablando de Brown en 1992, atenta contra la humanidad, atenta contra la vida, la competitividad extrema y récord de ganancia, ¿de acuerdo? Como les dije, de Bronx, y observen que el deporte, según esta corriente, es contraria a a la tercera corriente. ¿Sí están viendo? Entonces, todo lo contrario de que nos plasma la tercera corriente, este deporte de la teoría crítica, se puede decir que esto es un análisis a cómo nos han convertido socialmente a través del deporte. No sé si tienen un aporte o algo. Muy bien. ¿Qué sucede Profe, entonces? actualmente, pues sí, Sí, se dice que atenta contra la vida. Profe, ¿me escucha? sí, te estamos escuchando claro. Sí, actualmente creo que sí estamos viviendo eso, profe. Se dice que atenta contra la vida, pues porque los equipos, pues los hinchas de los equipos se enfrentan, o sea, no hay una libre convivencia, o sea, no permite que un equipo gane, si enseguida se forma una pelea entre los hinchas, entonces por ese lado atenta contra la vida. No, pero mire que estos son corrientes que están saliendo, obviamente, o momentos de desarrollo del deporte desde las teorías críticas. O sea, no quiere decir de que obviamente tú estás en un deporte de combate y no vas a tentar, obviamente, mientras tengas contacto con otra persona, pues tienes el riesgo de que posiblemente puedas atentar contra tu vida. Entonces, todas estas corrientes son críticas de este tipo del deporte. Aquí hay un ejemplo, de acuerdo, lo que sucede con el jugador que está de azul. Su cara está bastante cortada, lo mismo el público, cómo se expresa. Entonces, todas estas corrientes son bastante llamativas. ¿Qué sucede entonces en Colombia desde la constitución política? Eh, Habla obviamente del desarrollo de la calidad, ¿de acuerdo? Y de este desarrollo de la calidad enmarca el deporte social comunitario, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede entonces como nosotros como estamos mirando? Estaríamos ubicados entonces entre la primera, segunda, tercera o cuarta línea del deporte o cómo se está desarrollando, de la transformación que le está teniendo. Lo escucho. Ninguno aporta, listo, muy bien. ¿Qué pasa entonces con Colombia? Tenemos que tener claro, ¿de acuerdo? Que en Colombia el deporte se da con una propuesta incluida dentro del deporte social comunitario, en este caso que es el que estamos tratando. Existen numerosos proyectos, programas que se están vivenciando a través del Ministerio del Deporte. Se evidencia una honda fractura entre los objetivos logrados y alcanzados. Estas son críticas que está haciendo el señor Hurtado, ¿de acuerdo? En el año 2005. Entonces, establece las actividades eminentemente deportivas relacionadas con los campeonatos, promueve la agresividad, las luchas de poder, establecimiento y actitudes destructivas. Con todo esto que estamos tratando nosotros de hablar, estamos hablando de categorías bioéticas, ¿de acuerdo? Que expresamos entonces como un deporte comunitario que puede ser entendido como un nuevo paradigma diferente y más trascendental que el deporte moderno, si me entiende, puede hacer a través de una construcción colectiva, hablando de un tejido social, comunitario.
Entonces, el tejido social comunitario es el que nosotros estamos en estos momentos tratando de entender. Vamos al último momento, que es lo que viene siendo deporte social comunitario. Entonces, estamos hablando que el deporte es para todos. ¿De acuerdo? Es diferente a las 4 corrientes o 4 líneas de desarrollo que ha tenido el deporte. Estamos hablando que el deporte social hace un mejoramiento de la calidad de vida. ¿De acuerdo? Estamos hablando de que el deporte social tiene una débil fundamentación teórica. Eso es lo que nos está argumentando. Precarias evidencias en cuanto a su desarrollo y resultados en comparación con su definición. ¿Por qué se está dando esto, muchachos? Porque simplemente no estamos acostumbrados a escribir dentro del deporte social comunitario, sino solamente estamos mirando el deporte como competencia, de la competencia del deporte social comunitario. Hay unas reflexiones y prácticas frecuentemente ubicadas en el funcionalismo, ¿de acuerdo? Cómo se está trabajando. Entonces, si el deporte social comunitario, como lo hemos expresado, es para la comunidad, ¿de acuerdo? Es para prevalecer, obviamente, los deportes o juegos autóctonos. ¿Por qué entonces no se desarrolla así? Simplemente por desconocimiento. Entonces, hay que ubicar estas corrientes, las 4 que hemos pasado, para poderlo entender, según García, ¿de acuerdo? La estrategia de interacción y bienestar referido a un sistema benefactor. Todo eso entonces hace que el deporte social comunitario siga transformando y las competencias se deben dar en diferentes contextos, o sea, no solamente el contexto que viene siendo urbano, sino rural. Y por último, repeticiones del deporte de rendimiento, aunque menor escala. ¿Por qué entonces hacemos esta crítica de que el deporte social comunitario se da en base al deporte de rendimiento? Porque se pierde la esencia del deporte social comunitario, que es la integración de las comunidades. No sé si tienen alguna pregunta o aporte a este quinto momento del deporte en su transformación. ¿Nos escucho? Profe, Pues, yo sí diría que, bueno, el deporte social comunitario creo que ahorita es como que se está inculcando bastante. Pues yo lo digo en mi caso porque, bueno, yo soy de acá de la zona rural de Santa Lucía, un corregimiento. sí. Entonces, acá llegó ese programa. Acá un muchacho está, Ahora, está trabajando. Sí, ahorita nuevo, solamente llegó hace como